Estamos, amados hermanos, en nuestra serie Reflejo Unidad Divina, reconociendo a Jesús como el enviado. Hoy es domingo 19 de septiembre del 2021. Miren cómo se está yendo el tiempo, rapidísimo. Que el tiempo no respeta las pandemias, el tiempo sigue su curso inexorable. Hoy es 19 de septiembre, ya se está terminando el mes de la patria. Y hoy vamos a desarrollar el tema Vivo lo que digo que creo. A ver, repítanlo. Vivo lo que digo que creo. Porque el problema es que a veces decimos y no hacemos. Decimos que creemos esto y no se refleja en nuestra vida. Voy a mencionarles dos proverbios populares guatemaltecos, made in Guatemala, chapines hechos en Guatemala. El primero de ellos dice: en la pluma se conoce al pájaro. El que es carpintero se le nota en la forma que usa el serrucho. Póngame a usar un serrucho y se va a dar cuenta que no soy carpintero. En la pluma se conoce al pájaro. Se le nota a las personas lo que son en realidad. Eso quiere decir ese adagio popular. Y el otro es: del dicho al hecho hay mucho trecho. Es que hablar, como dijo alguien, es fácil. Por ahí algunos que tienen dificultades en cuanto al habla, dijeron: para usted será fácil, para mí no. Pero normalmente hablar es más fácil que hacer. Y ahí es donde entra este dicho: del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir lo que decimos que creemos. ¿Qué cree usted? Se le tiene que notar en la pluma, en el exterior, en sus acciones, en su forma de ser. Estos refranes, como ya les mencioné, hacen alusión a la apariencia, pero también a las acciones que reflejan lo que nosotros somos en nuestro interior. Y ahí entramos en problemas, porque muchos cristianos, hermanos, dicen ser, pero en su vida práctica no se les nota que sean creyentes, no se les nota que sean cristianos. No hablan como cristianos, no actúan como cristianos. Entonces nosotros tenemos que empezar a autoevaluarnos a partir de aquí y decir: bueno, en mi trabajo, ¿saben que soy cristiano? ¿Ya se darían cuenta que soy cristiano? ¿O piensan que soy un pagano? ¿Piensan que soy un impío? ¿Piensan que no soy cristiano? ¿O no se han dado cuenta? Ni se me nota. Como aquel que fue a un lugar a trabajar y sus padres tenían pena. Él se fue por necesidad de trabajo. Yo quiero ir a trabajar allá en ese lugar, dice que hay mucho trabajo. Pero los padres sabían que en ese lugar había gente muy mala, que no quería a los cristianos. Incluso algunos los habían golpeado y otros hasta los habían matado por ser cristianos. Entonces ellos tenían mucha pena que su hijo se fuera para allá. Se fue finalmente porque los convenció que había necesidad y todo, pero después de un tiempo se comunicó con ellos y ellos, angustiados, le preguntan: hijo, ¿no te han hecho daño por ser cristiano? Bueno, ni cuenta se han dado. Yo le pregunto a usted, ahí donde usted trabaja, ¿saben que usted es cristiano o cristiana? Incluyo a mis hijos, que van a trabajar también. ¿Saben ahí que ustedes son cristianos? ¿Saben que usted es un hijo de pastor? Pero no porque el hijo de pastor le dé algo mejor que el simple y primario hecho de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Cuando a usted le dan su hora de almuerzo, se va al comedor y resulta que ahí hay un montón hablando malas palabras o haciendo chistes así, que no son cristianos, por supuesto. Usted se sienta
Ora usted, da gracias a Dios por sus alimentos, a lo mejor aquí no, o con los ojos, Señor, tú sabes. Gracias. Santifícanos en su mente, nada. ¿Se dan cuenta que somos cristianos, hermano? Eso es lo que queremos enfocar hoy. Y por eso les voy a llevar a un pasaje que es bastante confrontativo, pero va a ser de mucha bendición para nosotros. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 14. Y mientras están buscando, vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Espero que eso no les interfiera ahí. Y decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. ¿Encontraron Santiago 2:14? Si no, les doy un momento más. Cuando lo encuentren, por favor, póngase sobre sus pies. Voy a leer desde el 14 hasta el 24. Santiago 2, del 14 al 24, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hasta ahí la lectura. Por favor, siéntense. Este pasaje nos hace comprender que debemos vivir lo que decimos creer, mis hermanos. No nos vayamos a confundir. No es una competencia entre fe y obras, no. Una no descalifica a la otra. Realmente el pasaje lo que está diciendo es que las dos son importantes. Es más, que las obras son un producto de la fe, un producto natural, un producto espontáneo que viene cuando verdaderamente hay fe. No está poniendo a competir las obras con la fe. Y este pasaje entonces nos muestra que si efectivamente nosotros reconocemos a Jesús como el enviado de Dios, entonces nosotros vamos a vivir lo que decimos que creemos. La primera cosa que encontramos es: tenemos fe. Tenemos fe. Versículo 14. Mire, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este versículo de por sí ya es bastante confrontativo. Nos pone en una encrucijada a los lectores de la Escritura, a quienes dicen creer, pero viven una vida que no refleja ese creer que dicen ellos tener. Entonces el problema es que no está viviendo lo que dice creer. Decir que tenemos fe no tiene ningún sentido en cuanto a la salvación
si se manifiesta o si no se manifiesta, mediante las obras de nuestra vida. Ojo con eso. Si decimos que creemos, que tenemos fe, esa fe no va a tener ningún sentido si no se nota a través de las obras. El que es salvo, hermanos, oigan lo que digo, el que es salvo manifiesta necesariamente obras de salvación, y que su fe sea una vivencia cotidiana que se note. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Se recuerdan que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí estamos abanderando la fe. Vamos a buscarlo si quieren, no pierdan Santiago, porque necesito que entendamos bien cada uno de estos aspectos tan importantes que la Escritura nos está mostrando. Dice, yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí vamos bien, la fe es lo fundamental. Miren 9, no por obras para que nadie se gloríe. Parece que aquí descartamos las obras, no hay que tocar las obras para la salvación. Pero luego el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso decía, las obras deben ser un resultado natural de nuestra fe. Si usted antes era algo codito o codita, ahora ya debería notarse que no es así, porque ya su fe le cambió. Si usted antes actuaba mal para con las personas, con malicia, como decíamos la otra vez, ahora ya no lo va a hacer así, porque su fe le ha hecho cambiar. Ahora usted va a ayudar a las personas, en lo que usted pueda, claro. No dice aquí que haga lo que no puede hacer. Lo que usted pueda hacer por otro, eso es lo que debe hacer. Eso es el resultado de la fe. Las obras que incluso dice ya Dios las preparó anticipadamente, ya solo como un riel para que nosotros andemos en ellas. Así de sencillo. Tenemos fe. Les pregunto, ¿tienen fe, hermanos? ¿Tienen fe los de esta fila? ¿Los de esta? ¿Aquí? 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 ¿Y aquí? Amén. ¿Y aquí? ¿Y aquí? También. ¿Y allá atrás? Amén. Tenemos fe. Esto es el panorama que debe notarse en nosotros. La segunda cosa, verdaderamente ayudamos a los necesitados. Las obras se traducen en un sentimiento de bondad. Versículos 15 y 16. Vamos a Santiago nuevamente, ¿verdad? En el 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, bueno, yo nunca he visto a un hermano desnudo, ni a una hermana. Hablo en términos sociales, ¿verdad, hermano? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? En estos versos se pone de relieve una de tantas obras de fe como son la ayuda social, la ayuda a nuestros hermanos. Noten que está hablando de un hermano o una hermana, está hablando del círculo eclesiástico, de nuestros hermanos en la fe, en primera instancia. Dice que está desnudo o desnuda, como les dije, no es que estén totalmente desnudos, pero tal vez tienen frío, están solo con su camisa, solo con su blusita de manga corta, y es una noche fría, y no tienen un suéter, y nosotros tenemos ahí en el colgador de nuestro ropero, nuestra caja de ropa o lo que usemos para guardar nuestra ropa, un montón de suéteres, o que ya no nos quedan porque nos engordamos, o simplemente ya no usamos.
Entonces lo normal sería, bueno, pobrecito tiene frío, le voy a dar este suéter que no estoy usando, al final a mí no me sirve, no me va a afectar, aquí está, y Dios le bendiga, vaya y caliéntese, pero le estoy dando con qué calentarse, pues vaya, caliéntese, y no le doy ni un fósforo para que lo encienda y se caliente en el fósforo. Ese es el problema que está planteando aquí. Habla también del alimento, habla del que está hambriento, el que tiene necesidad de nutrir su cuerpo, el mantenimiento de cada día. Ahora yo desde el año pasado he visto, pues antes veía uno gente que estaba sin una pierna, sin una mano o cosas así en los semáforos pidiendo ayuda. Pero ahora hemos visto desde el año pasado personas que se ven completamente bien, pero que tienen 1, 2 o hasta 3 niños ahí con ellos y tienen un rótulo que dice: necesito ayuda, no tengo trabajo. El problema es que la razón siempre nos traiciona y nosotros nos ponemos a pensar: ¿y si solo me está engañando? ¿Y solo está aparentando eso? Yo digo, pues ese será problema de ellos. Y entonces, si yo puedo ayudarle, si yo puedo darle para una libra de frijol, para una libra de azúcar, se lo voy a dar. A mí no me va a hacer más pobre dar para una libra de frijol. ¿Cuánto cuesta una libra de frijol, por cierto, hermanas? 6. A 6 ya está, entonces no estoy dando para la libra, solo 5. Estoy en deuda con ellos. Bueno, pero para algo, para comprar pan, para comprar algo, para que se alimente. Si es cierto, hermanos, y yo no lo hago, yo estoy entrando en lo que dicen estos versículos. Entonces nosotros debemos hacerlo como algo que es parte de nuestra nueva naturaleza espiritual en Cristo, porque entonces ahí es donde se nota nuestra fe, a través de nuestras obras. Yo sé que muchos de ustedes son mucho más ayudadores que yo en ese sentido. Probablemente ustedes dicen: hermano, orgulloso que da su billete de 5, yo doy de a 10, o yo doy de a 50, o yo doy una bolsa de víveres de una vez. He visto de personas en otros vehículos que les alcanza una bolsita de McDonald's ahí. No sé si adentro llevan McDonald's o adentro llevan un sándwich hecho en la casa, pero la cosa es que como que hay personas, yo he visto personas como que compran especialmente pensando en los necesitados y tal vez ya los han visto previamente y se los van a dejar exclusivamente a ellos. Qué lindo, hermanos. Aquí nos muestra que estas personas entonces están necesitadas de abrigo y de sustento. Nuestra tarea es ver cómo les ayudamos. El término que usaban entre la gente que se drogaba en mi tiempo era alivianame, decía. No me vas a alivianar. El que quería un supurito de marihuana y no tenía, y quería que el otro le compartiera. Alivianame, decía. Pues alivianemos, hermanos, a los que están necesitados de abrigo y sustento. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Proveer, solo el creer, no sirve de mucho, porque mire lo que dice el 16: y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, tal vez hasta con un tono solemne, ¿verdad? Calentaos. ¿Y qué más dice? Y saciaos. Dios os guarde, Dios os bendiga, y no le damos ni un quetzalito. Entonces no estamos viviendo lo que decimos creer. El obrar, dicen estos versículos, es necesario. ¿De qué sirve dar el creer cuando no hay acción para darle lo que requiere su cuerpo en ese instante, tanto en cuanto al vestir como en cuanto al comer? La pregunta inquisidora que dice el apóstol Santiago aquí es: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo les hable bonito? Que Dios los bendiga. Voy a orar por ustedes y no les doy naranjas, algas.
¿De qué sirve? Respondan ustedes. ¿De qué sirve? Respondan. ¿De qué sirve? De nada. Es la respuesta obvia. De nada. Tremendo, hermano. Por eso les decía, es bastante confrontativo. La respuesta es obvia. No sirve de nada. Es necesario que si doy creer, que debemos hacerlo, por supuesto, debemos decir que creemos en Cristo, debemos decir un Dios le bendiga, debemos dar palabras de aliento, ojalá un versículo, una oración por la persona, pero también su centavito, que sea libre. Y quiero insistir en esto, en la medida de sus posibilidades, mi hermano, mi hermana, nadie le está pidiendo más de lo que usted puede. Entonces los versículos 17 y 18 nos dicen que equilibramos nuestra fe mediante las obras. Las obras le dan el equilibrio perfecto a la fe. Veamos los dos versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe cadavérica. El 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se dan cuenta del juego de palabras ahí? Muéstrame tu fe sin tus obras. Tu fe muerta, tu fe difunta. Y yo te mostraré mis obras, o te mostraré mi fe por mis obras. El asunto es que hay quienes hacen obras pero no tienen fe. Lo hacen por otras motivaciones. Sus acciones son para ganar simpatías hacia sí mismo. Sus obras son para ganar adeptos, en el caso del tema político, por ejemplo. Incluso alguien que quiere conquistar a una señorita puede aparentar ser muy generoso con la señorita, pero sus intereses son mezquinos, sus intereses son otros, va por otro lado. Hermanos amados, entonces lo que están hablando estos versículos es de un equilibrio. Por eso les decía yo desde el principio que las obras tienen que ser el resultado natural de la fe, porque estamos hablando de la salvación. El tema a discutir aquí es: si yo digo que tengo fe y no tengo obras, ¿soy salvo o no soy salvo? Y si yo digo que tengo obras pero no tengo fe, ¿soy salvo o no soy salvo? Parece ser que ninguno de los dos. El que es salvo tiene fe y como resultado natural, como resultado lógico, las obras que él pueda hacer, las cuales ya Dios preparó de antemano, dice Efesios 2:10, para que anduviésemos en ella. Y ahí está el equilibrio entonces. Ni me voy allá, ni me voy acá, yo voy en lo que dice la palabra del Señor, en lo que el Señor quiere de mí. Ese es el punto. Y entonces superamos a quienes solamente creen o a quienes solamente hacen obras. Ahora vamos a leer los versículos del 19 al 24. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces yo debo preguntarles, hermanos, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por la fe o por las obras? Yo hasta aquí sabía que por la fe, y que incluso por eso él es llamado el padre de la fe. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por su fe o por sus obras? Es el único problema de las mascarillas, no deja, y uno medio sordo, no deja. Alguien que me quiera contestar, pero fuerte ahí. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Por sus obras también, papito. Pero también por la fe.
La fe lo llevó a las obras. Y ahí es donde Él es justificado. Así que, mis hermanos amados, aquí va a haber muchas personas, no digo aquí entre nosotros, sino en el contexto cristiano en general, van a haber muchas personas que dicen tener fe, pero que no se les nota en la pluma. Que lo dicen, pero para llegar al hecho les queda mucho trecho. Que no están viviendo lo que dicen creer. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos, no solo en temas de obras de carácter social, sino en el tema de nuestro actuar natural, humano, nuestro comportamiento en la esfera donde nosotros nos desenvolvamos regularmente. Que se nos note, que se den cuenta las personas que nuestra fe se traduce en una vida práctica que honra el nombre de Dios. Y entonces aquí encontramos que hay una fórmula: creer más obras da esa fe redentora. El creer más las obras da la fe redentora, la fe de salvación, la fe que impacta también al mundo. Y hay una comparación aquí sin equilibrio, y hay otra comparación con equilibrio. La comparación sin equilibrio es que los demonios creen. Y yo les pregunto otra vez a ustedes: ¿los demonios son salvos porque creen? Qué tremendo es Santiago mismo. No lo conocíamos también al apóstol Santiago, y es medio hermano de Jesús, por cierto. Es tremendo. El nombre original de él era Jacobo, pero hay una contracción ahí en el tema del idioma, y San Jacob, algo así, Santiago, pues en español. Y entonces nos dice que hasta los demonios creen, pero no por eso ellos son salvos, porque las obras de ellos son destructivas, las obras de ellos son de perjuicio al hombre, son para dañar al hombre. Entonces puede haber alguien que diga que cree, pero anda haciendo cosas malas, anda perjudicando a otros, anda ofendiendo a otros, anda agraviando a las personas, hermanos, anda insultando a las personas. Entonces, por mucho que diga que cree, ahí, esa es una comparación sin equilibrio. Pero una comparación con equilibrio es que se elige al otro ejemplo, a Abraham. Aquí entra Abraham, miren, los demonios versus Abraham. Los demonios creen y tiemblan, incluso tienen pavor. Ellos no tienen temor reverente, ellos tienen pánico de Dios. Tiemblan, pues saben. Miren aquellos demonios que estaban, creo que eran el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que por favor suplicaban, tenían pavor. Y cuando Jesús les concedió que se fueran con los cerdos, fueron de eso. ¿Cómo se dice? A hacer que aquellos pobres cerdos se murieran. Y que los pobres dueños, que iban a hacer, saber cuántas toneladas de chicharrones ahí, se quedaran sin la ganancia. Pero el otro ejemplo es Abraham. Y de Abraham se dice que él fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia, dice la palabra en otros pasajes de la Escritura. Pero aquí se dice que le fue contada por justicia porque sus obras le dieron el equilibrio a esa fe. Él mostró con obras lo que decía creer. Él decía creer en Dios. Dios le dijo, Jehová le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, hermano, solo deja tu tierra, tu familia y vete. Y yo en el camino ahí te voy a decir dónde vas a ir. Él creyó y se fue. Su obra fue que obedeció y actuó y se fue. Pero luego el Señor le pide: hermano, hágame el favor, por amor de Dios. El hombre a los casi 100 años de edad tuvo su hijito. Y el Señor viene y le dice: ofrécelo en sacrificio. Y Abraham sabía que eso era una práctica pagana. Ofrecer a personas en sacrificio a un Dios. Hermanos,
No sé si ustedes lo sabían o ya se los dije, pero los israelitas eran politeístas. Ellos son politeístas, quiere decir que creen en muchos dioses. Y monoteístas, en un solo Dios. Ellos eran politeístas y tenían a Jehová como el Dios principal. Entonces ellos se convirtieron en monoteístas por elección propia, porque vieron que de verdad era Dios. Pero las raíces de ellos, desde Abraham, sus padres, eran politeístas, eran idólatras. Y Abraham sabía perfectamente que un tipo de sacrificio humano se le ofrecía a los dioses paganos. Eso lo pedían otros dioses, Moloch y esos dioses que habían antes. Pero obedeció. Aún así, sabiendo que Dios era el Dios soberano, el Dios verdadero, él dijo: obedezco. Y con sus obras mostró que tenía fe. Y su fe le fue contada por justicia por medio de las obras. Y su hijo fue librado del sacrificio y él fue justificado totalmente. Cuando su creer y su accionar, mi hermano amado, mi hermana amada, están en equilibrio, estamos hechos, como diría mi paisano. Ahí estamos bien. Ahí, así es como debemos estar. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Creer, entonces, tiene sentido solamente cuando hay concordancia con lo que se obra, con lo que se hace. Así nosotros debemos vivir lo que decimos creer. ¿Quieren que oremos un momento para que Dios entonces ahora permita que esta palabra pueda bajar de nuestra mente a nuestro corazón, que llegue a nuestro espíritu y que haga, como dicen algunos predicadores, que haga rema en cada uno de nosotros? Eso es lo que necesitamos. Si gusta ponerse de pie, si quiere ir sentado, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, porque nos damos cuenta que en muchas facetas de nuestra vida tal vez no hemos vivido, no hemos practicado la fe que decimos tener, no hemos puesto por obra aquello que decimos creer. No se nos está notando que somos hijos tuyos, que somos creyentes en Cristo. Señor, estamos todavía un poco lejos entre lo que decimos y lo que hacemos, pero queremos esta mañana que tú, Señor, nos ministres de tal manera con esta palabra tuya, de tal forma que podamos empezar a establecer ese equilibrio entre nuestra fe y nuestras obras. Bendito seas, mi Señor. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Y pedimos, Padre, que tú hagas obras de bendición en sus vidas, según lo que cada uno esté necesitando en este momento, sea una sanidad, sea una provisión o cualquier otra circunstancia en su vida que esté, Señor, siendo afectada, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos que tú les ayudes, que tú hagas misericordia y les bendigas grandemente. Te alabamos, oh Dios, por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros y por tu palabra bendita que nos edifica cada día, Señor, de nuestras vidas. Alabado y exaltado seas por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya.